Bueno, vamos a estudiar entonces el día de hoy el tema de floculación. Básicamente la floculación pues es una operación unitaria que ocurre dentro de sistemas de mezcla lenta. La floculación dentro del esquema general del proceso de tratamiento de agua que ustedes ven acá, en este esquema general de tratamiento de agua, que es un esquema tipo tratamiento convencional que tiene coagulación, después viene la floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Entonces, la mezcla lenta, donde ocurre la operación de floculación, está después de la mezcla rápida y antes del proceso de sedimentación, antes de la operación de sedimentación. Eso en el esquema de tratamiento completo, que es un sistema de tratamiento de tipo convencional. La mezcla lenta también la tenemos dentro del esquema de tratamiento de tipo filtración directa, en donde se coagula, se flocula el agua y se va directamente a la filtración, ¿sí? Omitiendo la sedimentación. Esa es una característica de un sistema de tratamiento no convencional, caso filtración directa. Entonces la floculación la tenemos en el sistema de tratamiento convencional y en el sistema de tratamiento tipo filtración directa. ¿Listo? Bueno, recordemos que básicamente en las plantas de tratamiento podemos decir que todo el proceso, que el proceso de tratamiento tiene unas etapas principales, y la primera es la adición del coagulante, ¿sí? Esa adición del coagulante pues puede ser de forma eh, em, em, diluida, ¿sí? En líquida o en seco, pero pues se recomienda la adición del coagulante en fracción líquida, ¿listo? Para que ocurra un mejor proceso de hidratación y mejor reacción del coagulante pues con los coloides que se encuentran en la masa líquida. Segundo, la dispersión del coagulante. Esa dispersión del coagulante pues se hace en unidades de mezcla rápida. Ya habíamos estudiado entonces mezcla rápida hidráulica y mezcla rápida mecánica. En esta dispersión del coagulante, recuerden que ocurre un proceso químico de desestabilización de las partículas que se encuentran estables en una solución coloidal, ¿sí? Y una vez ese proceso de desestabilización ocurre, debe seguir una tercera etapa, que es la aglutinación de las partículas ya desestabilizadas. Esas partículas desestabilizadas yo necesito promover el encuentro entre ellas haciendo uso de una operación física, que es una operación física de transporte, y es la mezcla lenta, la floculación. Entonces la floculación vamos a decir que es una operación física de transporte en donde ocurre o debemos procurar el encuentro de unas partículas que se encuentran ya desestabilizadas. Voy a hacerles aquí un esquemita general de lo que nosotros habíamos mencionado, ¿no? En oportunidades anteriores. Tenemos unas partículas coloidales, ¿cierto? Que tienen carga negativa y que esa carga negativa asociada a la adición del coagulante, ese coagulante me forma unos monómeros y unos polímeros que se absorben sobre la superficie del coloide y me cambian ese coloide a carga positiva, y decíamos entonces que esa desestabilización, este cambio de carga en la partícula es el proceso químico de la coagulación. Luego, después de que las partículas se encuentran desestabilizadas, yo necesito que estas dos partículas se encuentren.
ellas se van a encontrar para formar un flóculo de mayor tamaño. Pero necesariamente estas dos partículas se van a encontrar cuando yo promuevo el transporte, el encuentro de estas partículas. Y es esa la floculación. La floculación luego es una operación física de transporte que busca promover el encuentro entre unas partículas previamente desestabilizadas para formar un flóculo de mayor tamaño con peso específico superior al del agua que pueda ser retenido en unidades posteriores de tratamiento, en este caso, en los sistemas convencionales pueda ser retenido en unidades de sedimentación en tiempos de retención hidráulico razonables. Miremos entonces, ya habíamos estudiado el fenómeno químico como tal, que es la coagulación. Hoy nos vamos a centrar en el fenómeno físico, ¿sí? Que es la floculación, y básicamente es el transporte de esas especies hidrolizadas o ya desestabilizadas para que haya contacto entre esas especies con las impurezas presentes en el agua, básicamente que se promueva el contacto entre las partículas de carga negativa y carga positiva y me permitan formar un flóculo de mayor tamaño. Flocular es un verbo que significa ser un grumo o coágulo. Básicamente la floculación es el fenómeno en el cual las partículas desestabilizadas chocan unas con otras para formar coágulos de mayor tamaño, de modo que se logre una separación efectiva en operaciones o procesos unitarios subsiguientes, en ese caso la sedimentación o la filtración según el tipo de tecnología que estemos empleando. Quienes han estudiado la floculación al detalle, pues plantean que la floculación implica el choque de una partícula grande, una partícula básica grande, que puede ser o de color o de turbiedad, y a esas se van adhiriendo pues otras partículas de menor tamaño. La floculación se da básicamente en dos etapas importantes, o también podemos decir que existen dos tipos de floculación. Primero ocurre la floculación pericinética y después ocurre la floculación ortocinética. ¿Qué es la floculación pericinética? ¿Cuándo ocurre la floculación pericinética? Entonces, después de que el agua al agua ha sido adicionado un coagulante, básicamente al interior de esas partículas yo tengo una energía interna que es la energía térmica. La energía térmica de esas partículas producen una agitación dentro de esas partículas de forma natural y esa agitación se llama el movimiento browniano. Ese movimiento browniano entonces permite el encuentro de esas partículas dentro de la masa líquida. Y este fenómeno ocurre en un tiempo muy corto después de desestabilizada la partícula, o sea, después de que ocurre la coagulación, inmediatamente, de forma natural asociada a la energía térmica de las partículas, inicia entonces el encuentro de esas partículas por el movimiento browniano propio de las que las partículas desarrollan al interior de la masa líquida, y entonces se encuentran unas partículas con otras para formar flóculos de mayor tamaño. Después de que termina la floculación pericinética, entonces ocurre la floculación ortocinética. Básicamente la floculación ortocinética ya se debe a la energía que se comunica al líquido por fuerzas externas. Esas fuerzas externas pueden ser de origen mecánico o hidráulico, que son las que vamos a aprender a calcular en este capítulo, ¿sí? Entonces, esa fuerza que se le comunica a la masa líquida es creada por un gradiente de velocidad que yo lo puedo generar, les decía, de forma mecánica o hidráulica, y esa energía pues permite el encuentro de esas partículas que vienen del proceso de floculación pericinética. Muy importante, voy a hacerles aquí un esquemita
Cuando yo quiero escribir cómo ocurre el proceso de floculación, yo voy a decir que primero ocurre la floculación de tipo pericinética en partículas que tienen tamaños menores a 1 micrómetro. Entonces, en todas las partículas que tengan tamaños menores a 1 micrómetro, entonces va a ocurrir el encuentro de esas partículas asociado al movimiento browniano propio de las partículas, asociada a esa energía térmica que hay al interior de la masa de agua. Esa floculación pericinética ocurre en todas las partículas menores de tamaño menor a 1 micrómetro. Después de que ha ocurrido ese proceso de encuentro asociado a ese movimiento browniano, pues esas partículas se van encontrando y me van a formar partículas mayores a 1 micrómetro, ¿sí? Y apenas se formen partículas mayores a 1 micrómetro, entonces empieza a ocurrir la floculación de tipo ortocinética. Luego decimos que la floculación de tipo ortocinético básicamente ocurre en partículas mayores a 1 micrómetro, ¿sí? Y esa floculación ortocinética, pues ya habíamos mencionado que ocurre asociado a un gradiente de velocidad que se comunica de manera externa, de forma mecánica o de forma hidráulica. Es muy importante decir que ambos procesos son dependientes. Es decir, esta floculación ortocinética no puede ocurrir en partículas muy pequeñas, o sea, menores a 1 micrómetro, ¿sí? No puede ocurrir, necesariamente tiene que ocurrir en partículas mayores a 1 micrómetro, así lo han establecido los modelos y los diseños experimentales. Y la floculación pericinética por sí sola no es suficiente para lograr la remoción de todos los contaminantes como se ha establecido. Miremos acá cómo está la dependencia de los procesos. A temperaturas bajo cero, o sea, temperaturas muy bajas, en otros contextos, ¿sí? En otras latitudes, la energía térmica es casi nula. En estas condiciones, pues no existiría el movimiento browniano y por lo tanto no ocurriría la floculación pericinética como tal. Si la floculación pericinética no ocurre, entonces la siguiente etapa, que es la floculación ortocinética, sería ineficiente, ya que no opera en partículas tan pequeñas. Ahora, ¿qué pasa si solamente ocurriera el proceso de floculación pericinética? Entonces se establece que el proceso de floculación solo de pericinética asociado al movimiento browniano y a la energía térmica de las partículas, si ocurriera solo ese tipo de floculación en una muestra de agua, sería demasiado lento el proceso o la eficiencia del proceso sería muy baja. Dice que si solamente estableciéramos floculación pericinética asociada a la energía térmica y no aplicamos una fuerza externa con un sistema mecánico o hidráulico, se requerirían de 200 días para tener eficiencias del 50% en remoción de virus, ¿sí? Estos tiempos de retención hidráulica son altísimos. Luego la floculación pericinética por sí sola no es capaz de tener tantas eficiencias como nosotros sí lo podemos hacer cuando tenemos una mezcla de ambos procesos, tanto la floculación pericinética como la ortocinética. Por lo tanto, ambos mecanismos son complementarios, no pudiendo obtenerse una buena eficiencia en ausencia de alguno de ellos. Importante que tengan esto en cuenta porque usted puede estar trabajando en tratamiento de agua en otro tipo de contextos, en otras latitudes, ¿sí? Y a veces los procesos no son eficientes y no es porque haya un diseño inadecuado de la cámara de mezcla, sino porque el proceso requiere unas temperaturas específicas, porque el proceso requiere 2 etapas, floculación pericinética, después floculación ortocinética. Bueno, básicamente el proceso de floculación pericinética ocurre inmediatamente, termina la coagulación, actúa entre los primeros 6 a 10 segundos. Una vez alcanzado el tamaño
mayor al de micrómetro, entonces inicia la actuación, el proceso de floculación ortocinética, promoviendo un desarrollo mayor del microfloc. Este proceso puede durar desde 15 hasta 40 minutos. Vamos a ver que la norma establece tiempos de retención hidráulica entre 20 y 40 minutos. Sin embargo, cuando nosotros hacemos estudios de tratabilidad, los tiempos de floculación los empezamos a estudiar desde los 10 minutos hasta los 50 minutos, ¿sí? Y ya usted para el diseño del sistema pues emplea el valor que le dé en el estudio de tratabilidad, ¿sí? Si el estudio de tratabilidad le da un valor de tiempo de retención hidráulica de 15 minutos y la norma me dice que debe estar entre 20 y 40 minutos, usted adopta el que encontró en su estudio de tratabilidad. Ojo, porque esa es fuente de información primaria y son condiciones específicas para ese tipo de tratamiento. Ya en condiciones extremas donde por la ubicación del sitio donde va a ser montado el sistema de tratamiento no fue posible hacer la prueba para floculación, para tiempos de floculación, entonces usted ya tendría que ceñirse a información secundaria, entonces tomar los valores que le recomienda la norma, que sería entre 20 y 40 minutos. Pero si su fuente de información primaria, es decir, el estudio de tratabilidad, le da un tiempo de retención hidráulica, usted debe adaptar el que le dé el estudio de tratabilidad, sea que esté dentro o fuera del rango del que me sugiere la norma. Bueno, un poco para entender el proceso, lo que hablábamos anteriormente, básicamente la floculación consiste en el choque de partículas grandes con otras partículas de menor tamaño que se van adhiriendo y van formando, pues ese proceso repetitivo me forma partículas de mayor tamaño, pero ese tamaño tiene un límite, ¿sí? Hay un tamaño límite. Y ese tamaño límite del flóculo está controlado por fuerzas de corte. Fuerzas de corte, si esa fuerza de corte es mayor que la fuerza de adherencia, entonces la partícula se rompe en dos o más partículas pequeñas que inician nuevamente el proceso y vuelven a incrementar su tamaño hasta alcanzar el tamaño límite. ¿Listo? De modo que se dice que el proceso de floculación es un proceso constante. Es un proceso constante de formación, rompimiento, formación. Todo el tiempo se están formando flóculos hasta alcanzar el tamaño límite, que es el tamaño, hasta llegar a un tamaño óptimo en el cual la partícula se sedimenta y básicamente me genera las eficiencias esperadas de remoción. Por eso es tan importante, como en los demás procesos, pues encontrar los tiempos óptimos de acuerdo a la prueba de Harras, ¿sí? El único que me puede decir cuál es el tamaño óptimo, que no lo medimos en las pruebas de Harras, pero que se entiende que es el óptimo porque es, en el cual es el tamaño en el cual nosotros, o el tiempo en el cual nosotros encontramos las mejores eficiencias de remoción. El modelo matemático de Argaman y Kaufman plantea que la eficiencia del proceso de floculación depende de las siguientes variables. Miremos K sub A, que es la constante de aglomeración, ¿sí? K sub B, que es la constante de ruptura. Decimos que es un proceso continuo de aglomeración y ruptura. Pero aquí quiero que miremos las variables que vamos a estudiar, que realmente son de nuestro control en el diseño, y son el tiempo de mezcla. Muy importante, les decía, este sale del estudio de tratabilidad. Gradiente de velocidad, gradiente de mezcla, sale del estudio de tratabilidad. Y el número de compartimentos. Los compartimentos pues hacen referencia a la cantidad de cámaras que yo pueda tener en un sistema. Permítanme, les voy a mostrar de una vez a qué se refiere la variable de número de compartimentos. Veamos si la tengo aquí. Entonces miremos acá. Por ejemplo,
Hoy si alcanzamos hoy, vamos a iniciar el cálculo en sistema hidráulico de tipo horizontal. Lo que ustedes ven aquí en la imagen es un sistema hidráulico de flujo horizontal que tiene dos compartimentos, dos cámaras. Esta es una cámara y esta es la segunda cámara, ¿sí? Entonces el flujo ingresa aquí, sale allá al final de esta cámara, ingresa a esta nueva cámara y sale hacia la unidad de sedimentación. Entonces, en este caso tenemos un sistema de floculación de tipo hidráulico con dos compartimentos. A mayor número de compartimentos, vamos a ver y a estudiar que entre mayor sea el número de compartimentos, se disminuye más el porcentaje de cortocircuitos. De modo que a mayor número de compartimentos podemos decir que predomina más el flujo pistón y por lo tanto el sistema va a ser más eficiente. Bueno, entonces estábamos hablando de la variable número de compartimentos. Los números de compartimentos, podemos decir que el número de compartimentos puede ser entre 3 y 6 compartimentos para sistemas hidráulicos y podemos hablar hasta 4 compartimentos para sistemas mecánicos. Bueno, veamos acá los objetivos básicos de la floculación. La floculación tiene dos objetivos principales. Al contrario de lo que muchos pensarían, muchos creen que solamente es formar un flóculo con peso específico mayor al del agua. Sí, eso es necesario. Pero además de esto, el objetivo adicional es formar un flóculo, pero compacto. Compacto indica que su porcentaje de hidratación es bajo, ¿sí? O decimos una baja concentración volumétrica. La concentración volumétrica hace referencia a la cantidad de agua presente en el flóculo. Si la concentración volumétrica es alta, yo estaría hablando de un flóculo muy hidratado, que es esponjoso y que flota en la unidad de floculación. Y yo tampoco necesito que los flóculos queden retenidos en la unidad de floculación, porque ese no es el objeto de la unidad. El objeto de la unidad es formar el flóculo compacto que pueda ser retenido con alta eficiencia en fases subsiguientes, en ese caso sedimentación o filtración, según el tipo de sistema de tratamiento que yo esté empleando. Pero entonces son de los objetivos: uno, formar el flóculo con peso específico mayor al del agua, y segundo, un flóculo compacto, ¿sí? Con bajo porcentaje de hidratación. En general, uno habla de que, bueno, el floc tiene un porcentaje sólido, de materia sólida, entre el 2 y el 11% de su volumen. El resto es agua, ¿sí? El resto es agua. Estamos hablando entonces que es un flóculo altamente hidratado y que yo debo promover entonces que ese grado de hidratación sea bajo para que los flóculos no sean esponjosos, ¿cierto? No floten en las unidades de floculación, que también es un fenómeno típico que nosotros vemos. Y básicamente ese porcentaje de hidratación depende del gradiente de velocidad que se le imprima a la masa líquida. Se dice entonces que la concentración volumétrica del floc es inversamente proporcional al gradiente de velocidad y al tiempo de floculación, ¿sí? A mayor gradiente de velocidad de mezcla lenta, ya estamos hablando de mezcla lenta, a mayor gradiente de velocidad, entonces será un flóculo menos hidratado. Es posible entonces variar el volumen del floc cambiando la energía que se le comunica, es decir, cambiando el gradiente y también cambiando el tiempo de retención hidráulico. Por eso es que es muy importante la prueba de Harras o el equipo de Jack Test. En el estudio de tratabilidad es la única forma donde yo puedo estimar cuál es esa energía, ese gradiente y ese tiempo que me permiten tener una correcta hidratación en el flóculo, ¿sí? Un flóculo con características de peso específico, con características de hidratación adecuadas que me permitan una alta eficiencia.
Eso solamente lo puedo determinar en un estudio de tratabilidad. Miremos la influencia de estos dos procesos, básicamente la relación entre estos dos procesos. Esta figura muestra, por aquí tenemos gradiente de velocidad, por acá tenemos porcentaje de agua al volumen, ¿sí? Por acá tenemos concentración volumétrica del floco. Entonces miremos que, por ejemplo, aquí para un gradiente de 500 segundos, un ejemplo, ¿no? Para 500 segundos a la -1, entonces el porcentaje de agua es del 91. Acá el porcentaje de agua, concentración del floco, perdón, es de 91. Perdón, acá. A ver, para 500 segundos a la -1, estamos hablando, venimos acá, ¿no? Porcentaje de agua al volumen, aquí, que sería el 94. Y la concentración volumétrica, aunque esta concentración volumétrica es la cantidad de agua en el floc, sería aproximadamente 100, ¿sí? Si yo disminuyo ese gradiente, entonces voy a tener que ese porcentaje de agua al volumen se va a incrementar, ¿sí? Y por lo tanto también se incrementa la concentración de agua en ese floc. La conclusión de esto es que al aumentar el gradiente de velocidad, disminuye la concentración volumétrica del floc, por cuanto disminuye el agua en él. Si yo incremento el gradiente, voy a obtener entonces flóculos más pequeños, más compactos y por lo tanto con mayor velocidad de caída. Muy importante. Ahora, mi gradiente no puede ser tan alto que me genere el rompimiento del flóculo, ¿sí? Recuerden que eso es un proceso de hacer y deshacer. El gradiente tampoco puede ser tan alto, de modo que me genere el rompimiento del flóculo y yo vuelva a obtener al final del tratamiento turbidades altas. No, es un gradiente óptimo, pero esas condiciones óptimas de gradiente y tiempo de mezcla solamente las obtengo a través del estudio de tratabilidad. Bueno, básicamente aquí nos habla de que en una muestra de agua, pues yo voy a tener una cantidad de partículas distribuidas por tamaños, pero básicamente y la partícula que yo obtenga, el flóculo que yo obtenga como óptimo resultado de mi estudio de tratabilidad, es el resultado de conjugar dos variables importantes que son gradiente y tiempo. Puede que existan flóculos mucho más grandes y que sean los más hidratados y voluminosos, pero esos o no se forman o se forman y se rompen cuando alcanzan el tamaño límite. Siempre yo voy a obtener mi flóculo en condiciones óptimas cuando yo cruzo la variable de gradiente y de tiempo de mezcla lenta adecuadas, ¿sí? De resto, los demás tipos de flóculos, pues entonces en esas condiciones no se forman o se forman y se rompen cuando alcanzan el tamaño límite. Siempre va a tener entonces una distribución de tamaños, de partícula por tamaño. Aquí miremos muy importante, me habla del efecto que tiene el gradiente de agitación sobre el volumen del floc. Entonces, estos son un estudio, ¿no? Solo que yo se los coloqué en tabla más para que entendamos. Para un bajo gradiente de velocidad, yo puedo obtener un flóculo de volumen 25 veces B. Si yo incremento ese gradiente de velocidad, entonces el volumen de ese floc se reduce 25 veces. Sería solamente V. Eso quiere decir que hay un efecto importante, el gradiente de velocidad sobre el volumen de ese flóculo. Básicamente, esas dos variables, tanto gradiente y tiempo,
las voy a llamar de ahora en adelante el producto de esas dos variables, gradiente y tiempo, lo voy a llamar el número de campo. Entonces, cuando se obtienen flóculos producidos con un alto número de CAM, se puede reducir el trabajo de los filtros hasta 10 veces. Claro, si mi gradiente de velocidad es alto, pues entonces alto y óptimo, ¿no? Voy a obtener menos volumen del floc, por lo tanto van a sedimentar mucho mejor en las unidades de sedimentación y por lo tanto el agua va a pasar con menor turbiedad, permitiéndome incrementar el trabajo de los filtros hasta 10 veces. Es decir, prolongando la duración de carrera de filtración. Vamos a entender la carrera de filtración como el tiempo durante el cual el filtro me genera agua limpia. Miremos acá, se ha observado rápido asentamiento de los flocs de tamaño 0.5 milímetros obtenidos con elevados valores de G por T. ¿Sí? Estos valores de G por T pueden ir entre 3.000, 15.000 como número de campo. ¿Listo? Ya los vamos a estudiar cuando veamos el diseño de sistemas de floculación. Un floc esponjoso y grande suele ser inconveniente. No sedimenta bien, sedimenta, pues mejor dicho, flota y pasa hacia unidades, flota, ¿cierto? Y pasa a través de las unidades de sedimentación obstruyendo rápidamente los filtros. Y esto solamente ocurre cuando tengo bajos valores del gradiente, cuando no estoy aplicando un gradiente adecuado. Para un mismo valor de gradiente, mayor dosis de coagulante, mayor concentración volumétrica, es decir, a mayor dosis puedo tener también flóculos mucho más esponjosos. Características esenciales en la floculación. Entonces, bueno, primero, un aspecto importante en el estudio de la floculación es la forma de producir la agitación, ¿sí? La forma de producir la agitación puede ser de forma mecánica o de forma hidráulica. El gradiente de velocidad, importantísimo esta variable. Esta variable, el gradiente de velocidad básicamente habla de la intensidad de agitación, la intensidad, esa velocidad que yo le aplico a esa muestra de agua. Ese gradiente, pues, anteriormente la norma RAS 2000 plantea que debe estar entre 20 y 70 segundos a la -1. Ya vamos a ver los valores para la norma actual y me plantea que el tiempo de retención hidráulico para los sistemas de mezcla lenta debe estar entre 20 y 30 minutos, sin embargo la norma actualmente ya lo amplió entre 20 y 40 minutos. Es importante mencionar, y vuelvo y le repito, la norma nos va a dar unos valores, ¿cierto? Que son los valores de referencia. Pero si su estudio de tratabilidad le muestra otras cosas, usted en su memoria técnica como ingeniero, el sustento son los estudios de tratabilidad porque esa es fuente de información primaria. Miren, por ejemplo, acá. Camp estimó el valor de gradiente para varias plantas de tratamiento en Estados Unidos y concluyó que su valor puede estar en el rango entre 20 y 74 segundos a la -1. ¿Sí? Y por ejemplo, este valor, digamos, le dio para una planta, pero en nuestra norma no está. Nuestra norma nos dice que es hasta 70 segundos a la -1. No quiere decir que si lo adopta esté mal, no. Su soporte es el estudio de tratabilidad. Otros autores plantean gradientes entre 10 y 100 segundos a la -1. Mire, pues son gradientes de hecho mucho más altos que los que plantea nuestra norma, pero si es lo que plantea, si es lo que le da como resultado de su estudio de tratabilidad, adopte esos resultados. ¿De qué depende el gradiente del tiempo? Por ejemplo, nosotros hemos encontrado a nivel pues ya de experimental, hemos encontrado que el gradiente del tiempo óptimo pueden variar dependiendo del tipo de coagulante. No es lo mismo trabajar con coagulantes inorgánicos, sales de hierro, de aluminio, que trabajar con polímeros naturales.
Entonces, por ejemplo, los tiempos de retención hidráulico que nos daban necesarios para remoción de sólidos suspendidos totales en efluentes, tratando efluentes de la planta de sacrificio, nos daban tiempos de retención hidráulica de 50 minutos trabajando con moringa oleífera como coagulante natural. Entonces, 50 minutos, la norma me dice que entre 20 y 40, pero yo tengo que adoptar lo que me dice mi estudio de tratabilidad. Se considera un valor mínimo deseable del gradiente, ya que cuanto menor sea, existirá una mayor probabilidad de que ocurra la floculación. Entonces, dentro de mi estudio de tratabilidad, pues debo entender que vamos a tener que hacer una graduación de los gradientes que nosotros obtenemos, ya lo vamos a ver. Si mi gradiente es de 40 segundos a la menos 1, el óptimo que me dé mi estudio de tratabilidad, yo debo hacer graduación de ese gradiente. Por ejemplo, tengo que promover en la primera cámara 50, en la segunda 40, en la tercera 30 segundos a la menos 1, ¿sí? Con el objeto de permitir que ocurran todos los procesos al interior de las cámaras. Hay unos valores mínimos deseables, pero también unos valores máximos deseables, ¿sí? Si usted coloca un valor mayor al máximo deseable, puede dar lugar a la ruptura, ¿sí? Asociada a las fuerzas de corte, y entonces vuelve y se incrementa la turbidez a la salida de la planta. Los valores, pues entonces máximos y mínimos dependen básicamente del estudio de tratabilidad. Cada muestra de agua contiene un valor óptimo de G, ¿sí? Miren, dependiendo del tipo de partículas contenidas en esa muestra de agua. Recuerden que las partículas presentes en nuestra muestra de agua son de color y turbiedad para el caso de potabilización, y que ese color está asociado a materia orgánica natural, ¿cierto? Y que esa materia orgánica puede tener distinta naturaleza. Y ese material inorgánico que me da la turbidez proveniente de las arcillas también pueden tener distinta naturaleza, porque básicamente las arcillas presentes en los suelos, ¿cierto? Dependen del tipo de formación volcánica que nosotros tengamos. Luego, todas las muestras de agua no van a comportarse de igual forma. En este sentido, yo no puedo cortar y pegar, que es una práctica común, ¿no? En el ejercicio profesional. Cortan y pegan estudios de tratabilidad o asumen parámetros iguales para todas las muestras de agua, pero debemos tener en cuenta las particularidades de cada tipo de agua. Para una eficiencia determinada existe un tiempo de retención hidráulico mínimo. Por debajo de ese tiempo no se consigue la eficiencia deseada, independiente del valor del gradiente. Ese tiempo de retención hidráulico es el tiempo óptimo, ¿sí? Y a ese tiempo óptimo para ese tiempo óptimo hay un gradiente específico asociado. Por eso es muy importante en el estudio de tratabilidad evaluar la variable gradiente y tiempo de mezcla. Bueno, estas gráficas muestran la relación entre gradiente y velocidad. Ya habíamos visto en anteriores oportunidades que estos son los abacos desarrollados por la Universidad de Michigan, que dependen del tipo de mezclador. Miremos que en este caso, relaciona gradiente de velocidad en segundos a la menos 1 versus revoluciones por minuto, ¿sí? Estas líneas de acá, estas rectas es para jarras de sección circular, ¿cierto? Sin deflectores, cuyas turbinas no tienen deflectores. Y estas líneas rectas, pues, es para jarras de sección circular de turbinas con deflectores y para cada una de las temperaturas. Para el equipo de jarras que manejamos en laboratorio, entonces son este ábaco para 2 temperaturas que relaciona velocidad en RPM y segundos a la menos 1 gradiente
para jarras de sección cuadrada. Bueno, veamos entonces, decíamos que la velocidad de aglomeración de las partículas es proporcional al tiempo. Bajo determinadas condiciones existe un tiempo óptimo de floculación que normalmente puede ir entre 20 y 40 minutos. Depende del tipo de partícula, del tipo de coagulante. Que el agua permanezca un tiempo inferior o superior en el floculador, pues me produce resultados distintos, ¿no? Cuanto más se desvíe el tiempo óptimo determinado en la prueba de jarras, pues cambiará la eficiencia del sistema, será menos eficiente. Por eso es muy importante que yo procure dentro de mi sistema de floculación que el tiempo que yo determino como hidráulico óptimo dentro de la prueba de jarras sea el equivalente al que ocurre como tiempo de retención hidráulico real en la unidad de floculación. Es necesario entonces que se adopten medidas dentro del diseño de las unidades de floculación para aproximar el tiempo de retención hidráulico real al tiempo de retención hidráulico teórico. Entonces, para que estos dos tiempos sean similares, es decir, para promover mayores condiciones de flujo pistón, lo que debo hacer es la compartimentalización del tanque de floculación. Entonces, la compartimentalización se logra con pantallas deflectoras, que son las pantallas que nosotros vamos a mirar, que son básicamente, ya vamos a mirar cuáles son las pantallas que se colocan como obstáculos al paso del flujo. Esa compartimentalización es como una resistencia, un paso, un obstáculo que se presenta al paso del flujo y por lo tanto me va a permitir que ese tiempo de retención hidráulico real sea similar a ese tiempo teórico de retención estimado a mi prueba de jarras. Cuanto mayor sea el número de compartimentos, menores serán los cortocircuitos del agua. Se recomienda una compartimentalización con gradientes escalonados en forma decreciente. Entonces, miremos, les decía, se puede disponer de 4 cámaras de floculación. En el esquema, en la fotografía que yo les presentaba, se tenían dos cámaras de floculación, ¿sí? En el caso que yo tuviera, por ejemplo, 4 cámaras de floculación en serie, los gradientes serían 90, 50, 30 y 20. O sea, esto es una graduación del gradiente de mayor a menor. Gradientes elevados al inicio de las cámaras o los compartimientos promueven una formación o una aglomeración más acelerada de los flóculos y va disminuyendo. Gradientes más pequeños o más bajos en las últimas cámaras, entonces evitan que ocurra el rompimiento del flóculo o la fragmentación. Miremos la importancia de la compartimentalización. Básicamente, si yo tuviera solamente una cámara en una unidad de floculación, permitiría que el 40% del flujo salga antes de la mitad del tiempo de retención hidráulica. Pero si yo incremento a 3 compartimentos, a 3 cámaras, entonces ese porcentaje del flujo que ocurre en condiciones que sale antes de la mitad del tiempo de retención hidráulico o que ocurre en condiciones de cortocircuito se reduce al 19%. Por razones prácticas económicas, el número de cámaras de floculación mecánica generalmente no pasa de 4, ¿sí? Miremos acá en tablita. Si yo tengo un solo compartimento, es decir, una sola cámara de floculación, el porcentaje de flujo que se escapa en un tiempo de retención menor al teórico es del 40%. Esto es otro estudio. Si yo tengo 5 compartimentos en serie, básicamente el porcentaje que se escapa en un tiempo menor al teórico es solamente del 10%. Lo que me está indicando que a mayor número de compartimentos en serie, pues entonces mi tiempo de retención hidráulico real va a ser
equivalente al tiempo de retención hidráulico teórico o nominal establecido en la prueba de Harris. En el caso de los floculadores hidráulicos, que son los floculadores también conocidos como convencionales, se recomienda un mínimo de 3 y máximo de 6 cámaras, ¿sí? Mínimo 3 y máximo 6 cámaras. En la imagen que le mostraba anteriormente, en ese caso tenemos entonces 2 cámaras, ¿no? 2 cámaras, ¿qué se me hizo? En este caso tenemos solamente 2 cámaras. La idea es que en los sistemas hidráulicos sea mínimo 3 cámaras y máximo 6. Si son sistemas mecánicos, entonces ya estamos hablando que para el caso de los sistemas mecánicos se recomienda máximo 4 cámaras, ¿sí? Para floculación mecánica no pasa de 4 cámaras, claro. ¿Por qué? Porque es que los sistemas mecánicos, recordemos que tienen sistemas tipo motor, tienen motores que me generan el movimiento de las aspas. Y tener 4 sistemas mecánicos en serie, pues implicaría 4 motores diferentes, lo que incrementa los costos de inversión. Bueno, importante aquí, miren esta gráfica, por favor, básicamente habla del efecto del gradiente, ¿sí? Veamos aquí. Habla del efecto del gradiente, ¿cierto? Y del el tiempo de floculación sobre la turbiedad residual. Entonces, muy importante la interpretación de estos datos. En estas condiciones, pues, la menor turbiedad residual, si usted se da cuenta, la obtenemos para este valor del gradiente, que sería 25 segundos a la -1, ¿sí? A medida que va incrementando, en este caso, mire este valor del gradiente. Para este valor del gradiente, pues, las turbiedades residuales son altas. Efectivamente acá, pues, hay unas condiciones óptimas también, pero definitivamente, pues, es mucho más eficiente el gradiente de 25 segundos a la -1 en este caso, que me permite tener las menores turbiedades residuales. Pero quiero que miremos aquí cuál es el tiempo óptimo de floculación. ¿Sí? Tiempo óptimo de floculación. Entonces, si usted observa la gráfica, existen distintos tiempos de floculación. Bueno, el óptimo, usted diría, son 70 minutos. Pero yo también quiero que analice el criterio de eficiencia, y es que, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en términos de la eficiencia obtenida entre un tiempo de retención de 15 minutos y el de 70 minutos? O sea, usted no se está, de pronto se esté ganando una unidad de turbiedad. Entonces, ejemplo, pasa de 3 unidades de turbiedad a 2 unidades de turbiedad con 70 minutos, ¿sí? De tiempo de retención hidráulica, aunque este es el óptimo, pero eso está implicando que usted necesita 60 minutos adicionales de tiempo de retención hidráulica para ganarse una unidad nefelométrica de turbiedad en términos de eficiencia. Entonces, yo quiero es que reflexione si la relación costo-beneficio, siempre pensamos en esa relación costo-beneficio. O sea, el beneficio es muy bajo en relación al costo que implica construir, recuerde, tiempo de retención hidráulica en la ecuación volumétrica de caudal. Siempre piense en estos términos, ¿no? O sea, caudal igual a volumen sobre tiempo. La relación entre el volumen de los sistemas de tratamiento del tiempo de retención es directa. A mayor tiempo de retención hidráulico, usted va a requerir mayor volumen y por lo tanto mayor área superficial y por lo tanto más concreto, lo que implica mayores costos de inversión inicial. Y entonces, en este sentido, aunque gráficamente mi tiempo de retención óptimo sea 70 minutos, pues yo podría reconsiderar si haya o no diferencias, de modo que
de pronto el tiempo óptimo que yo pueda escoger sea 15 minutos aproximadamente de tiempo de retención, ¿sí? Que con este tiempo también estoy alcanzando eficiencias adecuadas. Esta gráfica pues menciona lo mismo, muy importante la eficiencia, la influencia que tiene el gradiente y el tiempo de retención hidráulico en la turbidez residual. Miremos aquí, la óptima sería entonces, la menor turbidez residual la obtengo para un tiempo aproximado, pues, 25 minutos, ¿sí? Pues en este puntico aquí sería más o menos 24 minutos para un tiempo de retención hidráulico de 120 minutos, que eso es lo que me dice gráficamente, ¿sí? Yo con mi mesa técnica, entonces ya tengo que discutir si adopto eso o adopto, miren esta aunque me genera una pequeña mayor turbidez, pero entonces me está generando me está disminuyendo en 80 minutos el tiempo de retención hidráulica, ¿sí? De 120 a 40 minutos para los mismos 25 segundos a la menos 1. Para 25 segundos a la menos 1 y tiempo de retención de 40 minutos estoy obteniendo una turbidez residual de 1.3 aproximadamente unidades nefelométricas, que igual es muy bueno y no necesariamente estoy tomando estos tiempos de retención hidráulico tan altos. Bueno, veamos entonces aquí variables que afectan el proceso de floculación, número de compartimentos del floculador. Algunos autores recomiendan hasta 5 compartimentos. Entonces decíamos que hasta 4 compartimentos para los sistemas mecánicos y hasta 6 compartimentos para el caso de los sistemas hidráulicos. Son compartimentos que van en serie, ¿no? En serie implica, recuerde que los sistemas en serie implica que el caudal que sale de un sistema es el mismo caudal que ingresa a otro sistema. Eso es un sistema en serie. Diferente a los sistemas en paralelo, ¿no? Los sistemas en paralelo distribuyen el caudal. Esto es un sistema en paralelo, que no es el caso. Estos sistemas en paralelo, pues, me pueden servir a nivel de diseño de plantas es para permitir que todo el flujo se vaya por acá, pero cuando yo necesito hacer mantenimiento a esta línea, a una línea de tratamiento, pues entonces cierro compuertas y todo el flujo se va por acá para poner en funcionamiento la otra línea y tener flujo continuo a la población, prestando todo el tiempo el servicio de agua potable a la población, ¿no? Los sistemas en serie entonces me permiten mejorar la eficiencia de los procesos. Estoy incrementando los tiempos de retención hidráulicos. Los tiempos de retención hidráulicos los incremento con los sistemas en serie. Se asemejan entonces varios sistemas en serie. Mire que eso se relaciona al sistema de tipo pistón, que son sistemas más largos que anchos, ¿sí? Y los tiempos de retención hidráulico teóricos son similares a los experimentales o viceversa. Importante tener en cuenta que los compartimentos en serie, el gradiente va disminuyendo gradualmente y en promedio, pues el gradiente debe generar el óptimo establecido en el laboratorio. Entonces, yo puedo tener un gradiente de 60, un gradiente de 50 y un gradiente de 40. Pero el promedio de estos gradientes me debe dar el establecido en prueba de Harras, ¿sí? El gradiente establecido en prueba de Harras. El número de colisiones entre microflóculos es una variable que afecta el proceso de floculación. Sin embargo, es una variable que nosotros no contabilizamos. Por supuesto, la densidad del tamaño del floc afecta, pero tampoco la medimos. La concentración volumétrica del flóculo, ¿sí? El porcentaje de hidratación es una variable que afecta el proceso de floculación. Pero los flóculos no deben sedimentar en las unidades de floculación. Se calcula para que ellos sedimenten
es en unidades posteriores de tratamiento, como en este caso la sedimentación. Todas estas variables que afectan el proceso de floculación, yo solamente puedo determinar cuáles son las condiciones óptimas haciendo la prueba de jarras, ¿sí? Para la prueba de jarras ya sabemos cómo se opera, ¿cierto? Se conoce dosis óptima, pH óptimo, y entonces yo aquí ya puedo evaluar cinco gradientes diferentes de floculación en un mismo tiempo, y después para el gradiente óptimo entonces puedo evaluar diferentes tiempos de floculación que pueden ir en el rango entre los 10 y 50 minutos para obtener gráficas como las que estábamos analizando hace un rato. Siempre las pruebas yo voy a medir al final dos parámetros que son testigos, que son la turbiedad y el color. No necesariamente me van a dar los mismos parámetros óptimos para turbiedad y color. Yo puedo adaptar los parámetros óptimos que me den las gráficas de color o las que me den en turbiedad, dependiendo de cuál sea mi parámetro más crítico, ¿sí? Si mi parámetro más crítico es turbiedad, porque es la que siempre presenta condiciones altas y bajas. Se supone que esto yo lo hago idealmente en periodo seco y en periodo de lluvia. Y ahí es donde yo determino cuál es el parámetro más crítico. Puede ser el color, si es este el que presenta valores mayores en relación a la turbiedad y es más difícil de tratar, entonces los parámetros óptimos los saco es a partir de la gráfica de color. Bueno, teníamos que los sistemas de mezcla lenta pueden ser de forma hidráulica o mecánica. La forma de proporcionar la fuerza de agitación para promover la floculación de tipo ortocinética, que imprima esa fuerza externa que promueve el encuentro entre esas partículas ya desestabilizadas, puede ser de forma hidráulica o mecánica. Ventajas o desventajas, más bien pues una tabla comparativa que le permite a usted hacer selección de tecnología. Los sistemas hidráulicos básicamente aprovechan la energía hidráulica, ¿cierto? Entonces, esa energía hidráulica asociada pues a una diferencia de pendientes que yo pueda tener en el sistema, son los que me proporcionan pues la energía que necesito para generar el movimiento de ese flujo. En los sistemas mecánicos, el movimiento del flujo se da asociado a fuerzas externas promovidas por la energía eléctrica. Luego, requiere energía eléctrica, sea cual sea la fuente de suministro, pero requiere energía eléctrica y es algo que usted debe considerar para la selección de tecnología. Miren, los sistemas hidráulicos son poco flexibles a la variación de caudales. Ustedes si hicieron el taller para el parcial de los sistemas hidráulicos, se dan cuenta que a medida que varía el caudal, se varía el gradiente, pero en el sistema hidráulico usted no puede hacer pues prácticamente nada porque el sistema se autorregula, podríamos decirlo. Si se disminuye el caudal, pues entonces se incrementa el gradiente, pero entonces se disminuye el tiempo de retención hidráulica. Entonces los sistemas hidráulicos pues quedan como nosotros los diseñamos, en este caso con las dimensiones específicas de separación entre tabiques, etcétera, pendientes, velocidades del flujo, que van a variar dependiendo del caudal de agua. Acá en los sistemas mecánicos, pues ellos tienen una alta flexibilidad. Si yo varío el caudal, seguramente va a variar el gradiente, pero la flexibilidad está en que el gradiente yo lo ajusto con la velocidad de giro de los motores, de las paletas. Entonces los sistemas mecánicos tienen una altísima flexibilidad en ese sentido. En términos de operación y mantenimiento, básicamente los sistemas hidráulicos no requieren de mano de obra altamente calificada, versus los sistemas mecánicos que sí requieren mano de obra calificada para el mantenimiento, para el funcionamiento tanto del sistema como
tanto como el sistema de mezcla como el sistema eléctrico. Costos. Bueno, aquí hay dos cositas. En términos de costos de operación y mantenimiento, los sistemas hidráulicos son de bajo costo de operación y mantenimiento. En relación, los sistemas mecánicos tienen altos costos de operación y mantenimiento, energía, sobre todo, que es lo que más afecta. Los costos de inversión pueden ser similares. Los sistemas mecánicos ligeramente pueden tener unos costos de inversión ligeramente superiores a los sistemas mecánicos. Pero pues entonces realmente recordemos que nuestros proyectos de saneamiento básico no solamente son costos de inversión, sino también costos de operación y mantenimiento, que en últimas, pues si son empresas de inversión mixta, pues entonces en últimas esos costos se le transfieren al usuario. Bueno, esta grafiquita básicamente me puede orientar un poco a la selección de tecnología. El gradiente también no solamente se ve afectado por el caudal, sino también por la calidad del agua. Si yo hago un estudio de tratabilidad tanto en periodo seco como en periodo de lluvias y los gradientes son diferentes y esa diferencia es superior al 20%, entonces mis sistemas hidráulicos no se ajustan para ese tipo de agua. Necesariamente tengo que instalar un sistema mecánico que me permita controlar el gradiente que necesito dependiendo de la calidad del agua. Pero si esa diferencia no supera el 20%, pues yo puedo establecer un sistema hidráulico que me permita adoptar un gradiente intermedio para esos dos periodos, del año que me generan distinta calidad del agua. Bueno, ¿cuáles son las alternativas hidráulicas para generar mezcla lenta? Están los floculadores de tabiques o de pantallas. Estos floculadores de tabiques o de pantallas, entonces son estos, miremos acá, de tabiques, estos son los tabiques o las pantallas, son estas. Y estos pueden ser de flujo horizontal o también pueden ser de flujo vertical. Miremos, esta es la vista en planta, el agua ingresa. Estos son floculadores hidráulicos de flujo horizontal. El agua ingresa, hace este recorrido, ¿cierto? Sale acá, aquí pasa hacia acá, aquí falta en este dibujito el paso del agua hacia esta tercera cámara y sale hacia las unidades de sedimentación. Este es un floculador de pantallas o de baffles de flujo horizontal que tiene 3 cámaras. Aquí yo puedo graduar el gradiente de mayor a menor el gradiente. Este es el corte, ¿no? La vista en perfil. Los floculadores hidráulicos de flujo con pantallas o con baffles o con cortinas de flujo vertical, pues entonces el flujo hace este movimiento. Este es pues un floculador hidráulico de flujo vertical. Esta es la vista en perfil de un floculador hidráulico de flujo vertical. Entonces el agua desciende, asciende, desciende, asciende. Esta es la vista en perfil. ¿Listo? En este caso, pues ustedes solamente ven las pantallas superiores, pero también tiene unas pantallas, ¿cierto? Más profundas que usted no alcanza a ver en el tipo del flujo, pero que permiten el ascenso y el descenso del flujo. Los floculadores tipo Alabama o Cox, pues también, básicamente es un principio de ascenso y descenso del flujo, ¿sí? Aquí les tengo un link de un ensayo a nivel de laboratorio de un floculador tipo Alabama o Cox para que vean cómo es el funcionamiento. Y también tenemos los sistemas de floculación floculación o mezcla lenta de tipo mecánico, ¿sí? Los tipos mecánicos, pues entonces tienen un rotor
Estos pueden ser de tipo vertical o de tipo horizontal. Miremos acá, básicamente en este caso es un sistema mecánico de mezcla. Este es el depósito o la cámara de mezcla rápida, ¿sí? La que ustedes ya aprendieron a calcular, una cámara de mezcla rápida. Y después de la mezcla rápida viene a la mezcla lenta. En este caso tenemos tres sistemas mecánicos en serie. Sale de la mezcla rápida y va a la mezcla lenta. Tendría que ir entonces graduado el gradiente. Gradiente, un ejemplo de 50, de 40 y de 30. ¿Sí? De mayor a menor. Esa es la vista en planta. Esto es un floculador hidráulico. Son floculadores hidráulicos en medio poroso. Los floculadores hidráulicos en medio poroso se emplean sobre todo para caudales que son muy pequeños, ¿sí? Caudales menores a 10 litros por segundo. Básicamente el agua cruda asciende, ya pues aquí de acuerdo a lo que con el tiempo se aprendió acerca de la hidrodinámica de los fluidos, pues este sistema de entrada seguramente lo cambiaríamos, ¿no? A una distribución uniforme del flujo para evitar flujo preferencial. Entonces cambiaríamos de este floculador de medio poroso seguramente el sistema de distribución o de entrada del flujo, pero entonces me permite hacer el proceso de floculación para caudales que son muy pequeños. Floculador mecánico, estos son de eje vertical, los que ya hablábamos en anteriores oportunidades. Floculador mecánico de eje horizontal. Básicamente esta es la vista en planta de un floculador mecánico de eje horizontal donde tenemos un pozo seco en donde se ubica el motor y este motor me va a controlar pues el giro de los demás sistemas entonces de los demás sistemas de mezcla. Miremos aquí otras imágenes. Esta es una imagen pues real. Cuando veamos los sistemas específicamente mecánicos de mezcla lenta, ya pues les vamos a dar más detalles. Floculadores mecánicos oscilante reciprocante, floculadores de turbina, floculadores de manto de lodos ampliamente empleados. Los floculadores de manto de lodos, básicamente aquí ocurren varios procesos. Aquí ocurre coagulación, floculación y sedimentación, ¿sí? Pueden leer un poco acerca del floculador de manto de lodos. Bueno, ese es en general lo que nosotros tenemos de floculadores de la teoría de la floculación. Vamos entonces el día de hoy a estudiar floculadores hidráulicos. Veamos, en general, pues los floculadores hidráulicos decíamos que la energía que produce el movimiento para que se genere entonces esa fuerza externa de agitación para producir la floculación ortocinética, entonces la deriva de la energía hidráulica que se asocia a una diferencia de pendientes en el sistema. En la imagen tienen un floculador hidráulico que pues la verdad no es que me guste mucho la construcción de las placas, ¿sí? Pero pues nos sirve para poder mirar con algunas variables que nosotros vamos a estudiar. Una de las variables que vamos a estudiar en el diseño de los floculadores y para que lo vayamos visualizando es la separación entre tabiques. Entonces, aquí tenemos, ay, no rayó. Veamos qué le pasa a esto, porque no. Bueno, entonces miremos aquí estos tabiques, que son los que se oponen al paso del flujo, pero que me permiten generar un gradiente de velocidad, ¿cierto? Cuando el agua fluye de un canal al otro,
vamos a tener aquí esta S sub T, que es la separación entre esos tabiques, ¿sí? Separación entre tabiques. Esos tabiques pueden ser de múltiples materiales, pueden ser entonces en fibrocemento, pueden ser en fibra de vidrio, anteriormente los construían en asbesto cemento, pero ese pues ya es un material que ya está replanteado, asociado a a todos los efectos que genera sobre la salud. Miremos acá, otra cosa importante es esta que quiero que vean acá, y es que yo tengo en mi unidad de floculación una altura del agua y aquí voy a tener un borde libre, ¿cierto? De ese flujo de agua a la placa, un borde libre a la placa, más un pequeño borde libre que voy a tener hacia mi unidad de floculación. Otra cosa muy importante para que tengan en cuenta cuando hagamos el cálculo es esta distancia que ustedes ven aquí, que es de la placa a la pared. Esta distancia la voy a llamar la distancia en la curva, ¿sí? Distancia en la curva. Necesito que lo visualicen porque nos va a permitir poder dilucidar cuáles son las fórmulas entonces que nos van a permitir el cálculo de sistemas hidráulicos. Veamos, estas son placas, las placas empleadas generalmente para la floculación. Esas placas generalmente son fijas, ¿sí? Algunos fijas como en este caso, otros optan por que sean, que esas placas pues se puedan mover dependiendo pues de las circunstancias, ¿cierto? Para condiciones de caudal actual y futuro, pero esto es una técnica que ya pues poco se emplea. Básicamente vamos a utilizar placas fijas. Estas son una nueva modalidad de placas, básicamente es en poliéster reforzado con fibra de vidrio y coremat, o conocido como PRFV. Veamos que estas placas ya tienen unas características específicas. Se las muestro porque básicamente son todas las posibilidades de placas que nosotros podemos encontrar en el mercado. Y el cálculo que nosotros vamos a aprender a hacer el día de hoy es un floculador hidráulico de placas horizontales que tienen unas medidas específicas, ¿sí? Ancho, altura y espesor, que son las medidas que nos interesan para el cálculo hidráulico del sistema. Y es importante que usted sepa que esas medidas, nosotros adaptamos unas medidas comerciales, pero si usted en el momento se encuentra con otro tipo de placa que le ofrezca en el mercado, pues entonces tendría que adaptar el cálculo a esas condiciones de placa que encuentre. Les decía, materiales típicamente asbesto, es con lo que se venía trabajando, pero pues esto ya está mandado a recoger. Actualmente entonces se trabaja con placas de fibrocemento o también placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio y coremat, que son las placas que acabamos de ver. ¿Qué me dice la norma en términos de la floculación convencional? Importante que tengamos en cuenta estos datos. Básicamente, pues primero que las unidades de mezcla rápida y mezcla lenta se deben ubicar lo más cerca posible. Generalmente, entre la cámara de mezcla rápida y la cámara de mezcla lenta, yo tengo una cámara, pues se diseña hidráulicamente una cámara de aquietamiento que permite pues hacer el rompimiento de la energía con la que viene y de la velocidad con la que viene la mezcla rápida, porque voy a pasar un proceso de mezcla lenta, ¿no? Se ubican lo más cerca posible estas dos unidades. La norma establece, ojo aquí, que para caudales menores a 250 litros por segundo, usted tiene la posibilidad de decidir si el sistema puede ser hidráulico o mecánico. Para caudales iguales o mayores a 250 litros por segundo, me dice la norma que debe ser mecánico. Pero ojo con lo siguiente, eso me dice la norma, pero es que hay
experiencias exitosas que han demostrado el uso de sistemas hidráulicos con caudales muy altos, por ejemplo, caudales de 600 litros por segundo y que funcionan perfectamente a la maravilla. O sea que si la mesa técnica, cuando yo digo la mesa técnica, es el grupo de profesionales que nos reunimos para tomar decisiones en relación a selección de tecnología en un proyecto. Entonces, si la mesa técnica estima que usted está trabajando con un caudal de 500 litros por segundo, pero que no amerita un sistema mecánico, aunque la norma me diga que para ese caudal debe ser mecánico, pues usted perfectamente puede justificar las razones por las cuales se está escogiendo el sistema de tipo hidráulico. Entonces, por ejemplo, a ver, les digo, Planta Tulcán está en este caso menor a 250, es 110 litros por segundo y maneja un sistema de floculación de tipo hidráulico de flujo vertical de una sola cámara. En el caso de Planta Palacé, maneja floculación hidráulica y Planta Palacé está con 220 litros por segundo, está acá. Pero, por ejemplo, Planta Tablazo maneja entre 500 y 600 litros por segundo, o sea, está en este caso mayor, pero tiene sistemas hidráulicos, ¿sí? De floculación hidráulica, ¿sí? En ese caso, entonces, no necesariamente, ¿no? Pues la norma dice que debe ser mecánico, pero la mesa técnica puede decidir que de acuerdo a las condiciones, por ejemplo, de la población, al nivel de complejidad, a la operación, etcétera, entonces puede ser un sistema de tipo hidráulico. En todos los casos de proyectos nuevos se deberán garantizar mínimo 3 zonas de floculación. 3 zonas de floculación, esos son los compartimentos, 3 cámaras de floculación. Por ejemplo, entonces Planta Tulcán tiene solamente una cámara, pero me dice que para los nuevos proyectos a partir de lo de la norma debe tener como mínimo 3 zonas de floculación. Decíamos que para los sistemas hidráulicos puede ser entre 3 y 6 y para los sistemas mecánicos hasta 4, ¿no? Las zonas de floculación me permiten generar aquí una disminución, es una graduación, ¿no? Graduación del gradiente de mayor a menor. La norma, miren aquí, me permite gradientes entre 10 y 70 segundos a la menos 1, ¿sí? Entre 10 y 70 segundos a la menos 1. Pero recuerden que esos datos los saco del estudio de tratabilidad. Si yo ya no tuviera estudio de tratabilidad, pues entonces tendría que adoptar ya lo que me sugiere la norma, que es mi segunda fuente de información. El gradiente medio del proceso deberá ser 40 segundos a la menos 1, si yo adopto gradientes en este rango, ¿sí? El gradiente de medio del proceso debe ser el que le dé a usted el estudio de tratabilidad. Por ejemplo, si mi estudio de tratabilidad me dice que el gradiente óptimo es 50 segundos a la menos 1, ese será mi gradiente medio. Y de ahí yo tengo que adoptar gradientes por encima y por debajo en este rango, pues para que me dé este gradiente medio. Ya lo vamos a mirar. Se requieren tiempos de retención hidráulica de 20 a 40 minutos. Para todo el proceso, les decía que en estudios de tratabilidad evaluamos entre 10 y 50. Entre 10 y 50 minutos porque dependiendo del tipo de coagulante puede requerir mayores tiempos de retención. Les decía que en el caso de coagulantes naturales hemos tenido experiencia, resultados que arrojan tiempos de retención de 50 minutos, ¿sí? Que no está en la norma, pero es lo que me da el estudio de tratabilidad y es mi principal justificación. Dice, el responsable del proyecto deberá realizar un análisis multivariable para escogencia del tipo de agitación óptimo. Claro, entonces, en función de la eficiencia, del tiempo de retención, de la superficie de ocupación, de costos de operación de energía y productos químicos. Entonces, no necesariamente escoger un sistema mecánico para caudal de 250, superior a 250 litros por segundo es una camisa de fuerza. Hay que hacer un análisis multivariable. Bueno, vamos a hacer entonces
el siguiente ejercicio, ¿sí? Por favor, le vamos a copiar. Vamos a necesitar todos estos datos, pues entonces para proceder con el cálculo de nuestro sistema.